estaba ayer aquí. ¿Se acuerdan cuando ella recibió a Cristo? Ella sintió como una carga se le era quitada de ella. Pues ese es el perdón de pecado. Esa es la incorporación del Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, y de Cristo con su Santo Espíritu se cumple lo que dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice, eso es, ahí está. O sea, ahí entendemos nosotros que el Espíritu Santo nos ha recibido, que el Señor nos ha recibido, y somos parte del cuerpo de Cristo. No por escalofríos, no porque se nos traen los ojos, no porque nos dio ganas de saltar, no, recibimos la gracia del Señor. Ahí, no más nada. ¿Sí? Bueno, ¿creen que no? Así es. Hebreos capítulo 9, versículos 3 al 5, vamos a estudiar esta mañana. Hebreos capítulo 9, versículos 3 al 5. Cuando tengan, me dicen un fuerte amén para saber que estamos en la línea todos. Me interesa que todos vayamos a la par aprendiendo la palabra del Señor. Y la misma petición de siempre, hermano, por favor, pregunte. Si no entiende algo, pregunte. Porque si usted no comprendió algo, aunque se oiga muy feo y no se lo quiero decir así pésimo ni con sentido pedrada, pero si usted no comprendió, pues perdimos el tiempo. Solo venimos a sentarnos un rato y se fue un rato. La idea es que usted venga acá y se edifique la palabra del Señor. La manera en la que usted se va a edificar, se deben cumplir dos cosas, ¿verdad? Que el que esté predicando enseñe la palabra del Señor, y segundo, que usted que está escuchando, escucha y entienda, y luego ponga en práctica. Entonces, esas dos maneras, porque usted puede entender perfectamente una mala enseñanza, pero no sirve de nada. O el que está enseñando puede dar una buena enseñanza, pero usted no entendió nada. Eso no sirvió. Las dos cosas se deben cumplir: una buena enseñanza y buenos escuchas. Así que yo me comprometo a enseñarle de la mejor manera que pueda, pues usted comprométase a estar atento y entender. ¿Sí? Bueno, vinieron a aprender. Hebreos capítulo 9, versículos 3 al 5 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora pasamos a la segunda parte del santuario del que llama el escritor a los hebreos, y hace una pausa para hablar de un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo, que es el que hemos estado hablando un par de domingos, algunos utensilios que estaban en el lugar santo. Ahora el escritor va a pasar a la otra parte del tabernáculo, que es el lugar santísimo, que es donde el Señor se manifestaba su gloria y hablaba con Moisés directamente. Ese lugar era una habitación cúbica, medía 10 codos de largo y 10 codos de ancho, era un cubo perfecto, y ahí estaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Pero el asunto es de que entre el lugar santo, donde estaban algunos muebles que vimos, ¿qué muebles estaban ahí? Lo que vimos, nada más, había otros. El candelabro, la mesa con los panes de la proposición, ¿verdad? Entonces, después de esos utensilios había un velo sobre 4 columnas, así como la que tenemos aquí. Es un lugar santísimo. Aquí 4 columnas, o sea, el velo cubría, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo era impenetrable, no porque no se pudiera, no, si sobre el velo, sobre una cortina que no la podía sembrar, sino que era impenetrable porque el Señor había dicho que nadie podía traspasar ese velo. Solamente
el sumo sacerdote. ¿Cuántas veces? Una vez al año nada más. Entonces eso era palabra del Señor y así era. ¿Qué pasaba si alguien que no era el sumo sacerdote entraba? Moría. Y si el sumo sacerdote entraba en el día que no tocaba, moría. Y si el sumo sacerdote entraba sin haberse purificado él primeramente, moría. Así era. Bueno. Pues no sé. No sé para dónde ir el desgraciado. Desconozco. Solo recuerden esto, ¿verdad? La salvación no es por obras. No es por obras. Por tanto, no hay nada que se pueda hacer para condenarse, como no puede hacer nada para salvarse. Lo que el Señor sí sabemos que hace con los que son sus hijos, que a sus hijos los disciplina. ¿Sí? Y esa palabra de que iban a morir si no lo hacían, era para el pueblo de Dios. ¿Sí? El sacerdote era un escogido de parte de Dios. Eso es lo más seguro que tuviera su salvación, solo que había infringido la ley. ¿Verdad? Sí, eso es lo más seguro. De acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y de acuerdo a lo que se enseña sobre la gracia. Es una desobediencia que había cometido, que merecía un castigo, ¿verdad? Como el Señor hace ahora. Sí, somos salvos de todo lo que quiera, pero aquellos que transgredimos los mandamientos del Señor, no se atengan. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que nosotros los cristianos que decimos que sí, ¿verdad? Ninguna condenación para los que dicen Cristo, no, amén, así es, pero la disciplina del Señor nadie se la quita. Nadie se la quita. Hijos desobedientes van a sufrir las consecuencias de sus actos. Padres intransigentes van a sufrir las consecuencias de sus actos. ¿Sí? No sé si me comprendieron bien. Entonces, el velo dividía o impedía que se traspasara del lugar santo y se llegara al lugar santísimo. No se podía por esa prohibición. Y como ya hemos dicho, pues una vez al año nada más el sumo sacerdote podía entrar. Éxodo capítulo 26, 31 al 33. Dice de la siguiente manera. Aquí está la ordenanza del Señor a Moisés de la construcción de este velo o de esa separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Por eso les decía hace varios domingos cuando comenzamos a hablar del santuario, era importante que usted y yo fuéramos y estudiáramos Éxodo capítulo 25 y Éxodo capítulo 26, donde el Señor da la ordenanza a Moisés de la construcción del santuario. Entonces Éxodo 26, 31, 33, ¿ya lo tienen? Dice, también harás un velo de azul, también de púrpura y también carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, o sea, muy delicado, muy fino, de obra primorosa, con querubines. No es que lo iban a hacer los querubines, sino que en el velo iban a haber querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, lo que les mencionaba. Ya entendemos el simbolismo, ¿verdad? De la madera cubierta de oro, ¿verdad? Las 4 columnas en las que sostenían el velo tenían que ser de acacia cubiertas de oro. Dice sus capiteles de oro sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Esa es la función del velo, hacer una separación. El velo era para separar, para que lo que estuviera en el lugar santo no pudiera entrar al lugar santísimo, y lo que estuviera en el lugar santísimo no pudiera pasar al lugar santo. Era una separación, ese era el propósito. El escritor de los Hebreos lo llama el segundo velo, porque el primer velo era el que estaba en la entrada del lugar santo. Para llegar al lugar santo había un velo, se quitaba el velo y se accedía al lugar santo, y luego había otro velo que daba acceso al lugar santísimo. Los materiales que ya leímos ahí en Éxodo, que estaba hecho el velo,
bueno, sus materiales y sus colores, ¿verdad? Los colores tienen un simbolismo también, que ya lo vamos a ver más adelante, pero el velo estaba hecho de azul, de púrpura, o sea, tenía estos colores, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. El lino torcido era una técnica para bordar. Era un hilo de alta calidad, de hecho de plata, y lo retorcían para que diera más vistosidad y resistiera un poco más ese hilo torcido. Entonces el velo estaba hecho de esa manera, con esos tres colores y sus bordajes, ¿verdad? Decorativos, como los querubines que estaban ahí, porque los querubines estaban bordados en el velo. O sea, usted imagínese una gran cortina acá, y aquí un querubín, y aquí otro querubín, no sé cuántos querubines había, porque la Biblia no dice cuántos, siempre tenía que haber querubines bordados en el velo. Y los querubines, pues si usted se va a la Biblia, se da cuenta que los querubines son representados, son presentados, en la Biblia como guardianes de la santidad del Señor. Si nosotros nos vamos a Génesis, capítulo 3, versículo 24, que es donde se habla por primera vez de los querubines, ¿se acuerdan lo que pasó en Génesis? El Señor creó al hombre y de su costilla creó a la mujer y les dijo: de todo árbol que ven aquí pueden comer, menos del árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, de ese no pueden comer. Pero resulta que Adán y Eva tomaron el fruto que el Señor les había dicho que no comieran, y el Señor los confrontó por su pecado, por su desobediencia. Y por haber desobedecido, el Señor los saca del huerto y pone en la entrada del huerto a dos querubines. Dos con espada, ¿verdad? Protegiendo la entrada del huerto para que Adán y Eva no pudieran entrar otra vez. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces los querubines son presentados como les digo, como guardianes de la santidad del Señor, que impiden que algo impuro entre a la presencia del Señor. Entonces es el simbolismo de que los querubines estuvieran bordados en el velo, porque el velo impedía llegar al lugar santísimo. Los querubines estaban ahí como custodiando que eso no pasara. Era un simbolismo, nada más. Y esos mismos querubines eran los que protegían el arca también del testimonio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, algo que no debemos olvidar nosotros es el propósito que tenía el velo. El velo detenía, impedía el acceso, era una restricción, no se podía pasar. O sea, la gente no tenía un tope, a ese lugar no podían entrar. Solo lo que el Señor había destinado para que pudieran entrar. Y en algunos escogidos, que en este caso, el sumo sacerdote. Pero el propósito principal del velo era tapar la entrada. Ahora, ¿cuál es el significado del velo? ¿Cuál es la figura del velo? Porque todo el tabernáculo y todos sus enseres, como ya hemos dicho, apuntaban siempre a Cristo. Todo el tabernáculo, todo el simbolismo, todos sus enseres, todos sus materiales, toda su decoración apuntaban a Cristo. Y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tampoco era la excepción. Hebreos capítulo 10, versículo 10 nos dice ahí claramente qué es el velo, qué simbolizaba el velo. ¿Lo tienen? Hebreos 10:10? ¿Sí? Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí está diciendo el escritor de los Hebreos que ya tenemos acceso al lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por la iglesia. 11, 10:19. Perdón, me apunté mal. Vamos al 10:19 y me dicen cuál es el tema. Sí, vale. Entonces sería 19 y 20.
Entonces dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, o sea, su propio cuerpo, era el velo que impedía que los hombres pudieran entrar al lugar santísimo. Y pongamos atención acá. ¿Por qué se impide la entrada? ¿Por qué no podía entrar cualquier persona al lugar santísimo? El lugar santísimo era el lugar donde Dios había destinado del santuario para manifestar su presencia, para manifestar su gloria. Cuando el Señor quería hablar con Moisés, como ya vimos también en las enseñanzas anteriores, Dios descendía sobre los querubines que estaban en el arca. Entonces ese lugar santísimo se llamaba lugar santísimo porque era donde el Señor se manifestaba. Entonces nosotros tenemos un Dios que es santo, 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 o sea, santísimo. Ninguna cosa inmunda puede tocarlo a Él, o puede llegar a su presencia porque Él lo repele, lo rechaza porque Él es santo, es sumamente santo. Entonces nada puede llegar a su presencia que no tenga el mismo nivel de santidad. No se puede, no es posible que algo lleno de corrupción llegue a la presencia del Señor. No hay manera. Ningún hombre ha podido estar en la presencia del Señor tal cual y haber vivido. Ni siquiera un hombre ha podido ver al Señor y estar vivo. Nadie lo puede hacer por la santidad y la gloria del Señor. La gloria del Señor y la santidad del Señor es algo que ningún mortal podría resistir. Nadie podría resistir. Por eso que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en las manifestaciones de la gloria de Dios, cuando el Señor desciende con su gloria, los que están en ese lugar tienen que salir, porque no resisten la presencia del Señor. ¿Se acuerdan cuándo pasó esto? Cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo. Él recibe las instrucciones del Señor de cómo construirlo, lo termina Moisés, dedican el tabernáculo y dice la Biblia que la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo y los sacerdotes tuvieron que salirse, porque ahí estaba la gloria del Señor. No podía resistirla. Pasa después cuando Salomón dedica el templo que él había construido para el Señor y hace una oración muy especial dedicando el templo y como una forma de aprobación de lo que Salomón había hecho, la gloria del Señor desciende y los que están ahí tienen que salirse porque no aguantan la presencia del Señor. Es imposible, no hay manera que un mortal llegue a la presencia del Señor. Así que es antibíblico también nosotros estar orando por la gloria del Señor, que el Señor derrama su gloria, hermano, la derrama y nos morimos. En el momento que la gloria del Señor desciende, nos morimos, hombre. Ninguno de nosotros podemos resistir la gloria del Señor. Al menos en este cuerpo mortal no podemos resistirla. Y algunas manifestaciones que el Señor ha hecho, y a su presencia no ha sido su presencia completa, no ha sido su gloria completa, ha sido pincelazos nada más. Como cuando Pedro, Jacobo y Juan vieron al Señor transfigurado. Eso fue un pincelazo nada más. Cuando el Señor resucita, cuando Jesucristo resucita y se manifiesta a otras personas ya glorificado, bueno, no digo cuando resucita, sino que cuando fue glorificado, o sea, cuando es trasladado al cielo, ya está en gloria, y Él se manifiesta ante algunos humanos, los humanos que lo ven caen postrados. ¿Por qué? Porque están viendo a Jesucristo en su gloria. No su gloria completamente, una manifestación de la gloria, pero no pueden resistirlo. ¿Se acuerdan ustedes de algunas personas en el Nuevo Testamento que tuvieron esa experiencia con Jesucristo? Saulo en primer lugar, que andaba persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco, el Señor se le presenta y cae postrado, ¿perdón? Y quedó ciego. ¿Quién más? Juan, en la isla de Patmos, se le presenta al Señor y cae postrado.
Y hay unos hermanitos por acá, en nuestra era, que dicen que han visto al Señor y platican con Él, todo bien tranquilo, que fueran chéveres, no era el Señor. No era el Señor. Porque lo que vemos nosotros en la Biblia, de las manifestaciones del Señor en gloria, ningún hombre lo puede resistir. Caeremos postrados así porque tenemos ante nosotros la santidad del Señor. No es posible. Entonces, como una manera de proteger también al hombre de esa incapacidad de acercarse a la presencia del Señor, estaba el velo que impedía que se pudiera accesar a ese lugar. Porque si alguien que no estaba elegido o designado para llegar, entrar en su presencia, iba a morir. Irremediablemente iba a morir. No se puede tener acceso a la presencia del Señor. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, son desechados de la presencia del Señor. Y el Señor pone los querubines con una espada que está girando todo el tiempo, para que ellos no pudieran entrar, porque ya no tenían la calidad de santo. Habían perdido su calidad de santo y no podían tener acceso a la presencia del Señor. Y dice después el apóstol Pablo que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno puede tener acceso al Padre. Ninguno tiene derecho a elevar una oración siquiera, a dirigirse a Dios siquiera, porque somos malos, porque somos pecadores, porque somos corruptos todos, porque fallamos todo el tiempo. Porque estamos fallando constantemente. Todos nos desviamos a una, ninguno buscamos a Dios. Todos nos desviamos, todos nos rebelamos contra Él. Fuimos hijos de ira, hijos de desobediencia. Ninguno de nosotros estaba interesado en volver al Señor, a encontrarse con el Señor. Ninguno de nosotros. Estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos muertos vivientes, aunque parecíamos estar vivos, pero en realidad estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. No teníamos acceso a Él. No había manera, no había ningún acto que pudiéramos hacer como un muerto, ¿verdad? Como un muerto que no puede hacer nada para volver a la vida porque está muerto. Nosotros tampoco podíamos hacer nada para llegar a la presencia del Señor. Entonces el Señor mismo tenía que acudir a nosotros porque nosotros estábamos muertos. Yo puedo decirle a alguien, vengan y tomen medicina, pero un muerto, ¿cómo llega? Un enfermo podría llegar, pero un muerto, ¿cómo llega? Aquí está el néctar que les da la vida, pero vengan. ¿Y cómo llega el muerto? Pues igual nosotros estábamos ahí tendidos en nuestros pecados. No había manera de salvarnos, por eso es que la gracia es eso, ¿no? Es Dios rescatando al hombre, no el hombre haciendo méritos para salvarse, porque el hombre no puede hacer nada, está muerto. Y Jesucristo viene a hacer la misma función del velo. Creo que se le está viendo. ¿Ah? Sí se ve. Por mis oídos. Y Jesucristo viene a cumplir la función del velo, en el sentido que Jesucristo también nos separa a nosotros de la santidad del Señor. Bueno, voy a cambiar cumple esa función del velo en el sentido de separarnos también de la presencia del Señor, porque el Señor es esa división entre el hombre y Dios. Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Sí tiene 10, verdad, Juan? ¿Qué es el versículo 9? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy la puerta, que el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Siempre que hablamos de esta figura de Jesús como una puerta, lo vemos como un acceso, ¿verdad? Pero la puerta no solamente es un acceso. ¿Para qué más sirve la puerta? ¿Ah? ¿Para qué? Sí. ¿Para? Resguardar, para impedir que alguien pase también. ¿Sí? La
No sé cuántos de ustedes cuando se vinieron para la iglesia cerraron la puerta. ¿Cuántos la cerraron? ¿Sí? ¿Por qué la cerraron? ¿Por qué, hermano Carlos? Por seguridad. ¿Seguridad de qué? Alguien puede entrar, alguien que usted no le ha dado permiso, ¿verdad? Si como usted no le ha dado permiso, usted cierra la puerta. Dice, no, usted no puede entrar. Pero si usted sale de su casa y quiere que alguien entre, usted le dice que está la llave. Entre. Jesucristo es eso. Jesucristo es la puerta no solamente para darle acceso al que cree al Padre, sino para negarle el paso también a los que no creen, como el velo. Jesús es la puerta en dos sentidos. El que solamente a través de ese camino llegamos al Padre, puede ser que nos impide también el acceso al Padre. Porque si Él no deja entrar, nadie entra. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor a Pedro? Después de que Pedro recibe esa revelación de quién es el Hijo del Hombre, ¿qué le dice el Señor a Pedro? A ti te doy las llaves del reino. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando Pedro abriera, ¿qué pasa? La gente entrara, pero Pedro también podía cerrar esa puerta y la gente no entraba, haciendo la función del velo a través de Jesucristo. Mateo capítulo 21, versículos 42 al 44. Me avisa cuando lo tengan. ¿Lo entienden? Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. ¿Ya? 21, 42 al 44 dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. ¿De quién estaba hablando Jesús? ¿Quién era la piedra del ángulo? La piedra desechada por los hombres. Era Cristo, era el mismo. Y después dice el versículo 43: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Jesucristo no solamente la fuente de salvación, el camino al Padre, es el camino también para la perdición para aquellos que lo rechazan. ¿Sí? Eso debemos tenerlo muy claro, que las personas van a ser excluidas de la vida eterna por haber rechazado la piedra angular, por haber rechazado la sangre del Hijo de Dios. Esa piedra despreciada por los constructores vino a ser la piedra angular. Y cabal, el que sea el que el Señor confronte al final va a ser desmenuzado por su presencia, por sus mismos actos, por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces no hay lugar a dudas, ¿verdad? El velo es símbolo de Cristo, es la figura de Cristo. Y hay un dato muy interesante en el simbolismo que el Señor le dice a Moisés que ocupe para elaborar el velo. Si recuerdan lo que leímos ahí en Éxodo, el Señor le dice a Moisés que ocupe 3 colores: el azul, el púrpura y el carmesí. El azul, el símbolo del cielo, azul. Es la morada del Señor. El cielo es el trono del Señor, donde está el Señor. Y el carmesí, ¿cuál es el carmesí? El rojo, ¿verdad? Que habla siempre de la sangre. O en algunos casos el carmesí es asociado también al pecado del hombre, ¿verdad? Porque tus pecados fueron como la grana o como el carmesí, hace ver el profeta. Pues por el otro lado, el azul, que hace referencia al cielo, y el carmesí, que hace referencia a la sangre o al pecado humano, vemos ahí las dos relaciones, ¿verdad? Entre lo divino y lo humano.
Y cuando usted mezcla los dos colores, el carmesí y el azul, resulta otro color, el púrpura, que es la mezcla entre lo divino y lo humano en la encarnación de Cristo. No hay para dónde más, ¿verdad? El velo es Cristo mismo. Y dice, bueno, como leímos nosotros acá, como hemos visto, el propósito del velo era separar, para que esto que estaba acá no pudiera accesar a esto que era santo. Y la única manera de que esto que estaba acá tuviera acceso al lugar santísimo, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que pasar para que tuviera acceso? El velo tenía que quitarse. ¿Y quién podía quitar el velo? Nadie podía quitar el velo, porque quien lo había puesto era el Señor. Moisés no podía decir, pues montemos el santuario, pero no pongamos el velo. Bueno, no podía. El velo tenía que estar ahí. Y el velo solo se movía cuando el santuario se desmontaba. Pero mientras el santuario estuviera en pie, el velo tenía que estar ahí. Nadie lo podía quitar. ¿Y por qué nadie lo podía tocar? Porque no, era representación de Cristo mismo. ¿Quién va a tocar al Hijo de Dios? Nadie puede tocar al Hijo de Dios. Si los hombres creen que ellos mataron a Jesucristo, Jesucristo lo dice, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Y no me agarraron porque me descuidé. A mí me agarraron porque ya era hora, de hecho varias veces. Él dijo, no es mi hora todavía. Él estaba predicando bien tranquilo y estaba amenazado de que lo querían matar, lo querían incriminar. Y él tranquilo porque decía, no, mi hora no ha llegado todavía. Y cuando ya era su hora, él dijo, bueno, vamos a Jerusalén porque llegó la hora del Hijo del Hombre. Y cuando él hablaba de su hora, hablaba de la hora de entregar su cuerpo. Y muy claro lo dijo él, nadie me va a asesinar a mí. No fueron los judíos los que mataron a Jesús, no fue Sanedrín quien condenó a Jesús, no fueron los romanos los que mataron a Jesús, él se entregó voluntariamente. Él dijo, yo me entrego. ¿Y quién puede tocar al Hijo del Hombre? Nadie puede hacerlo. Si de hecho hubo una pequeña manifestación de la soberanía, del gran poder de Jesucristo, que cuando los soldados romanos llegaron a arrestarlo y preguntaron ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy, y se fueron de espalda. Solo eso dijo. Sí, y Pilato ya interrogándolo, y como veía que Jesús no respondía nada, no se defendía con nada, lo hace reflexionar Pilato. Le dice, hey, estén pensando un poquito, yo tengo la autoridad para quitarte la vida, para dejarte libre. Es que defendete. Ese es el momento. Mira, te quieren matar. Los mismos tuyos te han entregado. Y yo tengo autoridad para dejarte ir o detenerte. Así que hablan. ¿Me recuerdo lo que le responde Jesús? Ninguna autoridad tenés sobre mí, más que la que se te ha dado arriba. Eso es increíble, ¿verdad? Entonces, por eso nadie podía tocar el velo. ¿Quién era el único que podía tocar el velo? El que lo había puesto, que era el Padre. Solo él podía quitar el velo. Y dice la Biblia allá en Isaías, capítulo 53, versículo 1 al 5, esto fue anunciado por el profeta mucho antes que Jesús naciera, siquiera se encarnara, antes que luego se encarnara. Jesús habla de el momento en el que el Señor iba a quitar el velo. Dice Isaías, ¿ya lo tienen? Isaías 53, 1 al 5. El profeta adelantándose, ¿verdad?, por la revelación del Espíritu Santo, habla del momento en el que el Señor decide quitar el velo, quitar esa separación del lugar santo con el santísimo. ¿Ahí vienen? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo,
para que le deseemos. Eso no era, eso no tenía ningún atractivo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y el Señor manifiesta su aprobación del sacrificio de Cristo con un acto que no todos lo vieron, pero quedó registrado en los evangelios. Porque todo estaba, bueno, aunque sí lo estaban viendo, sí estaban viendo lo que el Señor estaba haciendo, pero no entendían que era el Señor quien estaba haciendo lo que estaba pasando ahí en el Calvario. Lo que comenzó a pasar desde la pasión de Cristo, desde el momento que fue arrestado. Ese velo que el Señor había puesto para impedirnos el acceso a su presencia por nuestros pecados. La única manera de poder ser quitado es si ese velo era rasgado, roto, rompido, para que entendamos. Y cuando hablamos de romper, hablamos de un acto de violencia. El Señor no quitó el velo, lo rasgó. El Señor pudo haber mandado un viento, ¿verdad?, y hacer que el velo se corriera. Pero no, el Señor no corrió el velo, lo rasgó. Si el velo hubiera tenido vida, ¿se imagina el dolor que habría sentido el velo al ser rasgado? Pues eso era lo que estaba pasando con Jesucristo. Jesucristo era el velo que nos impedía esa entrada al Padre. Y como ese velo estaba lleno del pecado del hombre, porque Él asumió el pecado del hombre, que es lo que el profeta había dicho. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, no las de Él, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue rasgado. Entonces ese suceso que pasó en el templo, mientras Jesús era azotado, mientras Jesús era castigado, su cuerpo era castigado, era herido. El escritor, el profeta Isaías, usó palabras muy crudas, ¿verdad?, para decir, fue molido por nuestros pecados. O sea, su carne fue estrujada por nuestros pecados y fue clavado en la cruz. Como el castigo de nuestros pecados fue hecho maldición, como le dice Pablo a los Gálatas. Maldito el que es colgado en un madero, pues Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Y por tanto, como era la maldición de nuestros pecados, el castigo divino tenía que caer sobre Él. Y cuando nosotros leemos ahí en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, pasa un evento mientras la gente está viendo en el Calvario a ese hombre ahí colgado en la cruz, con su sangre brotando de su cuerpo, con su cuerpo agonizando, desesperado por la sed, por los dolores en su espalda, en todo su cuerpo, lacerado, con la corona de espinas, con la sangre brotando en su cara, agonizando y entregando el alma. El Señor allá en el templo también hace otro acto, porque aquí en el Calvario estaba rasgando el templo, literalmente lo estaba rasgando el cuerpo de Cristo. El Verbo encarnado estaba siendo hecho pedazo por Dios mismo. Y el Señor se traslada al templo, allá donde estaba el símbolo del cuerpo de nuestro Salvador. Y se va al templo, llega al lugar santísimo y ve el velo. Y dice Mateo capítulo 27, 50 y 51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y dice el versículo 51, y aquí el velo del templo se rasgó en dos.
de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Al momento que Cristo entrega el cuerpo, el pelo es rasgado. Tanto el cuerpo de Cristo es rasgado, como simbólicamente el pelo que estaba en el templo también se rasga, junto con la muerte de Cristo. Y ahora, los que creemos en Cristo, tenemos esa puerta abierta a la presencia del Señor. Usted y yo, que no merecemos nada, no merecemos tener ningún contacto con el Señor, ahora ese velo está quitado. Ahora nosotros ya no tenemos problema de entrar al lugar santísimo, porque nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese impedimento que teníamos, dice Pablo en los Efesios, en el capítulo 2, versículo 13, pero ahora en Cristo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, destituidos de la gloria del Señor, el pelo no nos permitía entrarles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre que nos limpia de todo pecado, y por esa sangre, lo que usted y yo, podemos cerrar nuestros ojos con toda confianza y podemos decir, Padre nuestro, bendito sea el nombre del Señor. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor Jesús. No tenemos manera, Señor, de agradecerte lo que has hecho, Señor, que hiciste por nosotros, Señor. Porque cuando éramos pecadores, Señor, cuando éramos enemigos, tú moriste por nosotros. Estábamos lejos de ti, Señor. Cuando no teníamos pensado, Señor, recurrir a ti, tú nos salvaste, tú nos redimiste, nos diste vida. Y ahora, Señor, podemos llamarnos hijos tuyos.